Yo creo que me tengo que arrastrar. Totalmente arrastrado porque si no, no entro. Cuando salí de las cuevas de Bar Kokhba, donde los judíos lucharon hace 2000 años por su libertad, me detuve un rato para respirar y contemplar el paisaje. Volvamos al principio. Estoy en Hurbat Burgin, donde reposan los restos de un antiguo poblado judío llamado Kfar Bish, de hace 2000 años. Estas tomas son las más terribles, las de cuando me grabo caminando de espaldas porque luego tengo que volver a buscar la cámara. Estoy en los restos arqueológicos de un antiguo poblado judío, una especie de aldea rural en donde vivían los judíos hace 2000 años. De hecho, podríamos decir que este tipo de poblado, este tipo de aldea rural, es un poblado típico en donde vivían los judíos de la época de Jesús. Y vamos a intentar aprender, a partir de los restos arqueológicos con los que nos vayamos topando, cómo era la vida cotidiana, cómo era el día a día de los judíos que vivían en la zona de los Bajos de Judea hace aproximadamente 2000 años. Para poder situarnos geográficamente, nosotros ahora estamos en la zona aledaña a las colinas de Judea, una zona un poco más baja y por eso se llama los Bajos de Judea, y ahí a lo lejos podemos apreciar los Altos de Judea, es decir, las montañas que se encuentran en la zona de la ciudad de Jerusalén. Altos de Judea, Bajos de Judea. Este tipo de poblados que se extendían tanto en la región de Judea, que es donde nos encontramos, como en la sección de Galilea, eran poblados rurales en donde la gran mayoría de su población, estamos hablando de varias decenas de familias, se dedicaban principalmente a dos tipos de profesiones. Tenían dos tipos principales de ocupaciones. Por un lado, estamos rodeados de terreno agrícola y por tanto, gran parte de la población judía de los poblados rurales se dedicaba efectivamente a la agricultura, al cultivo de trigo, al cultivo de cebada, al cultivo de uvas, como así también a la crianza de varias especies de animales. Y al mismo tiempo había varias familias que se dedicaban a la artesanía. Hacían trabajos manuales, eran zapateros, eran carpinteros, eran pequeños artesanos y de ese modo se mantenía la economía de los poblados rurales más o menos en la época de Jesús, hace unos 2000 años. En este momento, el presente vídeo se entrelaza con el vídeo anterior. Es aquí cuando me adentro en las cuevas de Bar Kokhba. Pueden ver esa aventura en el vídeo que aparece en la tarjeta y en la descripción. Llegamos a otro cuarto. Y este cuarto es súper importante y ahora les voy a explicar por qué. Este cuarto en el cual me encuentro ahora mismo, al cual accedí después de haber recorrido arrastrándome por varios de los túneles de la época de Bar Kokhba, es el columbario. Si ustedes se fijan, hay pequeños huequitos tallados en la piedra de esta habitación, en la roca misma, son pequeños orificios, todos prácticamente iguales, en donde descansaban y se criaban las palomas. Este lugar es un criadero de palomas de la antigüedad. Construían estos lugares en lugares específicos, generalmente bajo tierra, para que las palomas se sientan seguras. Atraían a las palomas en una primera instancia con un poco de comida, era el señuelo que servía para que la paloma venga a comer, y una vez la paloma veía que el lugar era seguro, de modo natural, la paloma cada vez que quería sentirse en un lugar seguro para descansar o quizás para encontrar comida, venía a este lugar. Hay ciertas especies de animales, como por ejemplo algunas especies de aves, como por ejemplo las tortugas, que tienen una característica que se llama la filopatría. ¿En qué consiste? En que, por lo general,
una paloma va a ir a poner el huevo en el lugar en donde la paloma nació. Hay un instinto animal que las hace regresar al lugar en donde nacieron porque es el lugar en donde se sienten seguras. Y es por eso que una vez las palomas ya nacen aquí, siempre van a volver aquí cuando les toque a ellas poner sus propios huevos. En la antigüedad, este tipo de lugares eran muy populares. Gran parte del comercio de los poblados rurales de la región de los Bajos de Judea consistía en la crianza de palomas. Dijimos hace un rato que se dedicaban a la agricultura, al comercio de algunos objetos de artesanía, pero también a la crianza de animales. Las palomas servían para comer. La paloma era como el pollo en la antigüedad, se comían palomas y de hecho también se sacrificaban palomas en el templo de Jerusalén y por tanto vemos una relación simbiótica entre Jerusalén y sus áreas rurales. La gente de los poblados rurales iba a Jerusalén a vender sus productos y a adquirir productos que aquí quizás no eran tan accesibles. A eso le sumamos que por una cuestión religiosa los judíos de las zonas rurales tenían que peregrinar 3 veces por año a Jerusalén. Y por otro lado, la caca de la paloma servía también como abono para la agricultura. Hace un rato les expliqué que gran parte de la población de estos poblados rurales se dedicaba a la agricultura. Y por eso no es de extrañar que en lugares como estos podamos ver centros de crianza de palomas. Habiendo entendido lo que es un columbario, seguimos arrastrándonos por los túneles. Hoy hace tanto calor que si estuviese paseando por aquí con un grupo, sería ilegal traerlos a este lugar por lo peligroso que sería que se deshidraten o que les dé un golpe de calor y de insolación. Pero como estoy solo, no hay ningún problema. Tengo gorra, tengo suficiente agua, entonces está todo bien. A 200 metros del poblado Bish, del actual Hurbat Burgin, estos restos del poblado judío que existió aquí hace 2000 años en las afueras de la zona de Jerusalén, podemos ver esta cueva mortuoria familiar. Es una cueva mortuoria en donde los habitantes de Bish sepultaban a sus familiares y esta cueva se conserva prácticamente intacta. Es verdad que hay algunas partes que han colapsado, pero por ejemplo los nichos que hay en el interior de la cueva o la roca giratoria de la entrada con la cual tapaban la cueva se encuentran en casi perfectas condiciones. Visitar poblados como este y visitar cuevas mortuorias como esta nos ayudan a entender cómo vivía y cómo eran los ritos funerarios de los judíos hace 2000 años en la época de Jesús. Y de hecho, si queremos tener una aproximación arqueológica a cómo pudo haber sido la tumba en la cual fue enterrado Jesús de Nazaret, ya que tanto la tumba del jardín como la iglesia del Santo Sepulcro son actualmente recintos religiosos, en esta zona podemos ver cuevas en su estado más auténtico, en su estado más virgen. Y por tanto, así era como se veía más o menos la cueva en la cual fue enterrado Jesús de Nazaret, tanto Jesús de Nazaret como gran parte de los judíos que vivieron en esa época. Eran cuevas excavadas en la piedra, dentro de la cual se creaban pequeños nichos en donde se depositaban los cadáveres de los difuntos. Aquí podemos ver la entrada a la cueva. Esta parte era una parte que estaba también techada y vemos cómo ha colapsado. En teoría aquí había una entrada, uno entraba por aquí y aquí había una especie de vestíbulo que daba acceso al interior de los nichos. Y aquí podemos ver esta piedra giratoria, que es la piedra giratoria que sellaba la entrada a la zona de los nichos. Como parte de la economía del poblado, aquí tenemos un lagar de vino, excavado directamente en la roca.
Ahí se traían las uvas una vez maduras, después de la cosecha entre verano y otoño, se pisaban y el líquido de la uva caía hacia esos depósitos en donde se separaba la parte líquida de la parte sólida y una vez separada se dejaba fermentar durante varias semanas, incluso meses, en barriles, porque el vino, en la tradición judía, incluso desde hace más de 2000 años, es parte fundamental de prácticamente todos los rituales que tienen que ver con la vida cotidiana y religiosa del pueblo de Israel. Y de hecho, lagares de vino como este se pueden observar en absolutamente todos los poblados judíos de la época, excavados directamente en la piedra, porque la producción del vino era parte fundamental de la economía de este tipo de poblados. Si les interesa la historia del pueblo judío, aquí en la descripción les dejo el enlace a un curso titulado Breve Historia del Pueblo Judío, un curso impartido por mí en una escuela online que acabo de crear, que se llama la Escuela de Judeohistoria. Son 24 lecciones, 5 horas en vídeo grabadas y acceso de por vida. Más detalles en la descripción.